Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el solucionario de filosofía del último examen de la UNT. Y si quieres que subamos más contenidos, dale like al video. Si llegamos a los 50, seguimos subiendo todos los solucionarios. Y suscríbete al canal que vienen las clases paralelos CEPUN para toda la gentita de Trujillo. Así es que síguenos también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Vamos a empezar con el chiste número 1 de filosofía. Dicen, pertenecen a la escuela eliática. ¿Quién es con la escuela eliática? Recuerda, los que defendían la idea de que el principio, lo que está en todas las cosas, el arjé, es el ser. Y este ser, ¿cómo es? Inmutable, eterno, indivisible, inmóvil y único. Recuerda la frase que tiene Parménides en su Facebook. Lo que es, o sea, existe. Lo que no es, no existe. Entonces, si bien es cierto, para nosotros hay contrarios, lo contrario del día, la noche, lo contrario del frío, caliente. En este caso, ¿cuál sería el contrario del ser, de lo que es? Lo que no es. Pero lo que no es, no es. Por lo tanto, el ser no tiene contrario. Y si el ser es, o sea, existe, significa que el no ser no es, no existe. Entonces, si lo que es existe, eso que existe, ese ser tiene que ser inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no puede tener cambio, porque si se cambia se transformaría en un no ser, pero el no ser no es, no existe. Entonces el ser siempre es, por lo tanto es inmutable. También es eterno. ¿Por qué? Porque si tuvo un origen, significa que antes de ese origen era un no ser, pero el no ser no existe. Entonces el ser siempre existió, ni tampoco puede tener final, porque ¿qué va a ser el ser luego ese final? En un no ser, pero el no ser no es, entonces el ser es eterno. También es indivisible, porque si tú lo dividieras, una preguntita, esas rayitas rojas que dividen al ser, ¿sería o no sería el no ser? Pero el no ser no existe. Entonces, estas rayitas son una mera ilusión. El ser es único, indivisible. También es inmóvil, porque si el ser se mueve, se movería en un no ser, pero el no ser no es, entonces el ser nunca se mueve. Y además de Yapa te dicen que el ser es de forma esférica. ¿Y por qué de forma esférica? Porque para los griegos la esfera era la figura perfecta. Una pregunta, profesor, ¿el ser es infinito? No. En esta versión de Parménides, el ser es finito, porque para los griegos también tienes que recordar que lo infinito era una imperfección, lo infinito era algo que no se ha acabado, por lo tanto era imperfecto, y el ser es lo perfecto, por lo tanto tiene que tener fin. El papi de la escuela eliática, ¿quién es? Parménides. ¿Pero él fue el fundador de esta idea? No, ya había antecedentes de esta idea. Es más, se considera que el fundador de esta idea es Genófanes. Y Parménides va a tener dos sucesores, Zenón y Meliso. Bueno, tuvo muchos más, pero son los más famosos. Meliso compartía todas las ideas, solamente decía que el ser no podía tener fin, sino que el ser era infinito, dando inicio a lo que se llama el panteísmo, que luego va a tomar Spinoza. Profe, los Anaximandro y Anaxímenes, son de la escuela de Mileto, cuyo fundador fue Tales. Por lo tanto, la respuesta sería 2, 4 y 5. Y si quieres saber poemas de verdad, búscate el poema de Parménides, ¿eh? Tu cerebro va a ser plum. Muy bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Nos hablan de Francis Bacon. ¿Qué cosa tienes que acordar de Francis Bacon? Tal vez uno de los pioneros en la filosofía de la tecnología, ya que él decía que saber es poder. El conocimiento le da poder al ser humano de transformar la naturaleza y mejorar para él las condiciones de vida. Se opuso, ¿te acuerdas?, a nuestro tío Aristóteles. Aristóteles, el fundador de la lógica, como la conocemos. ¿Qué obra escribió? El organón. ¿Qué tal organón? ¿No? El organón era el instrumento para llegar al buen conocimiento. Francis Bacon, en cambio, proponía un nuevo organón, porque consideraban que el organón de Aristóteles ya estaba desfasado, no servía, redundaba. Entonces él propone la inducción como un nuevo método para alcanzar el conocimiento. Pero hay un problema cuando queremos alcanzarlo. ¿Cuál? Que nosotros tenemos 4 ídolos. ¿Ídolos? ¿Qué es ídolos para Bacon? Bueno, ídolos es entendido en el sistema lógico cristiano. ¿Cómo así, profe? Un ídolo es... ¿Te acuerdas? Los famosos falsos ídolos. Se ven cosas o personas de las cuales te desvían de lo más importante. Entonces, Bacon decía que para alcanzar un conocimiento adecuado había cuatro, ¿qué cosa? Prejuicios que tiene el ser humano y que no nos permite interpretar adecuadamente los datos y las informaciones que tenemos. ¿Cuáles son esos 4 ídolos? Empezamos. Los ídolos de la tribu, que es por el hecho de ser humano. O sea, estos ídolos son por nuestra propia condición humana. Por ejemplo, siempre generalizamos rápido. Como no llegó tarde un día, no llegó otro día, todos los días es un tardón. Esa generación apresurada, falsa analogía, hacer comparaciones donde realmente las condiciones son diferentes, aceptar siempre lo más conocido. Esto es clásico de nuestra condición humana. También el ídolo de la caverna, que es algo personal. Son nuestros propios miedos, nuestra propia educación que hemos recibido, las costumbres, los hábitos que uno tiene.
esta información me es cómoda porque así no me preocupo en nada más. Entonces ese sería el ídolo de la caverna. También estamos el ídolo del mercado o del foro, en el cual sobre todo se dimensiona la condición social del ser humano. Siempre el ser humano, sobre todo cuando uno es adolescente y joven, quiere formar parte de una comunidad. El ídolo del foro está relacionado con el lenguaje, con el grupo. Por ejemplo, en su época se ponen a decir, ok, boomer. ¿Y qué es un boomer? Es una persona que ha tenido mucha experiencia, que ha vivido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que ha podido vivir la Guerra Fría, épocas de enfrentamientos fuertes a nivel mundial. Y tú, con ese insulto, desvalorizas sus conocimientos o sus aportes que pueden dar. No te pones a pensar qué hay detrás del lenguaje que se utiliza. Esto me recuerda a Heidegger cuando decía, el Dasein ha confundido el ser con los entes. Y también tenemos los ídolos del teatro, los expertos, tomar la palabra de los expertos o de la comunidad científica como fuese verdad. Por ejemplo, hace unos años nos hablan del calentamiento global. Ahora ya se olvidaron del calentamiento porque el planeta en muchas zonas se está enfriando. Ahora es el cambio climático. Total. ¿Te acuerdas de la OMS? La cuarentena tiene que ser obligatoria y luego la cuarentena no es necesaria. Total. Los ídolos del teatro son los ídolos de esos cuerpos teóricos, de esos paradigmas en el lenguaje de Thomas Kuhn, que nos hacen ver el mundo de una determinada manera, que tal vez no es la adecuada. Tú, para llegar al adecuado conocimiento, tienes que superar estos 4 ídolos. Todos los ídolos de la caverna son los ídolos del hombre individual. Primero sería caverna. Y en cambio, los ídolos del teatro es la surgida por los expertos, ¿no? Los famosos dogmas filosóficos. Entonces la clave sería caverna y teatro. Muy bien, gente, siguiente chiste. Nos hablan del reparto equitativo de bienes. Para eso recuerda a este famoso filósofo fumón, Aristóteles. Aristóteles decía que había una justicia universal. ¿Cómo así? Que lo justo es lo que la ley dice. Pero hay ocasiones en las cuales la ley, pues, no necesariamente va con el concepto que tenemos de justicia. Si, por ejemplo, sacamos una ley en la cual matamos a todos los negros, solamente porque es una ley, porque lo dijo la autoridad es buena, eso nos trae un conflicto. Entonces Aristóteles dice, entonces no basta con eso. También necesita que sea aceptada por todos de manera voluntaria. Por todos. A eso le va a llamar ley natural. Que luego lo va a desarrollar mi tío Santo Tomás de Aquino en la época de la filosofía medieval. Ahora, esa es la justicia universal, una justicia que se debe cumplir siempre. Pero también hay justicia particulares, en la cual se cumplen en la relación entre personas. Y para eso tenemos la justicia correctiva, que se basa en el principio de igualdad. ¿Cómo es eso? Si yo te ayudo, tú me ayudas. Connotación, uno con otro. Si tú me das un sol, yo te doy una galleta. Pero ¿qué pasa si tú encuentras que la galleta está humillada o ha pasado? Entonces ahí la justicia, la igualdad ya no determinan los dos, sino determina ¿qué cosa? Un juez. Eso se llama la justicia correctiva judicial. Claro, tú te quejas y dices, oiga señor juez, me vendió una galleta por un sol, pero esa galleta ya estaba vencida. Mientras tanto, también tenemos la justicia distributiva, que se basa en el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Yo voy a dejar mi herencia a todos mis 10 hijos. Toma, 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 toma. Pero él dirá, papá, ¿por qué le das a él 20.000 y a mí me das 10.000? Porque quiero. ¿Eso es justo? Y acá viene el concepto del cual nos hablan en la pregunta. La justicia distributiva no necesariamente significa igualdad. ¿Por qué se basa en el principio de proporcionalidad? ¿Cómo es esto, profe? Por ejemplo, si en un trabajo una persona produce más bienes que otros, no se le va a pagar igual a los dos. Claro, se les paga en función al rendimiento, al objetivo que han cumplido. A eso se llama reparto equitativo, por eso no es un reparto igualitario. Entonces la clave sería la justicia. Esto de la distribución, de dar a cada quien lo que le corresponde, se llama justicia distributiva. Siguiente chiste. Dice, Platón nos habla de 2 mundos. ¿Te acuerdas del filósofo Platón? Padre del idealismo filosófico. Y su discípulo Aristóteles. Claro, del materialismo filosófico. Acuérdate del spa. Spa. ¿Qué significa spa, profe? A donde voy a relajar, a que me hagan la manicure. Sócrates, maestro de Platón, y Platón, maestro de Aristóteles. Para Platón hay 2 mundos. Un mundo material, físico y cambiante, y un mundo eterno, absoluto e ideal. Muy bien. ¿Cómo se llama este mundo material, físico, cambiante, corrompible? Muy bien, el mundo sensible. Porque este mundo es capaz de captarse por los sentidos. Y para Platón, esto no era lo real. Esto era una sombra de la realidad. El verdadero mundo es aquel eterno, absoluto, ideal, que nunca cambia, que siempre permanece, que siempre es como es. El mundo de las formas, el mundo de las ideas.
Y como este mundo no se capta por los sentidos, sino se capta a través del intelecto, es el mundo inteligible. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Sensible e inteligible. Una más. ¿Qué cosa hace que el plumón sea un plumón? ¿Cuál es la esencia del plumón? ¿Cuál es la idea del plumón? Te cuento, la esencia que hace que este plumón sea un plumón está no en el plumón, no en lo físico, porque eso acá lo puede romper, pero sigue siendo un plumón. La esencia está en un mundo superior y a ese mundo solamente se llega a través de la intelectualidad. Entonces la clave es sensible, inteligible. Muy bien, gente, llegamos al último chiste de filosofía. No te olvides suscribirte al canal, darle like al video y así apoyarnos para seguir subiendo todo el solucionario del UNT de todas las áreas. Vamos con la última. Considera que Dios y el mundo son uno solo. Son dos infinitos, pero que son uno solo. Para eso recuerda el Renacimiento, dos filósofos extraordinarios, sobre todo en la parte cosmológica. Empezamos con Nicolás de Cusa. ¿Qué cosa dice? Que Dios es infinito y que el universo también es infinito, pero que son diferentes, porque Dios es la razón de todo, es lo absoluto, mientras que el universo son las cosas creadas. O sea, el universo carece de límite, o sea, puedes ir aumentando porque son las cosas que Dios deja creado. Su límite depende de Dios. Nicolás de Cusa, no te olvides, un filósofo renacentista importantísimo, va a repercutir en la educación de Giordano Bruno, que aproximadamente entre 60 a 100 años después va a elaborar su teoría propia, afirmando que Dios y el universo son uno solo, ya que Dios está en toda su creación. Es una especie de panteísmo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Giordano Bruno. Te esperamos en el siguiente video.